Está Seferino Reato, siempre es un placer tener a Seferino, un periodista, escritor de lo más fino que tiene Argentina. Y además lo invitamos porque en estos días se cumple un triste aniversario del asesinato del padre de él. Él es Aníbal Rucci. Su papá, José Ignacio Rucci, fue asesinado ¿hace cuántos años? ¿Cuánto se cumple? 44. 44 años. ¿Cuándo se cumple eso? Ya se cumplió el 25. El 25 de septiembre. El lunes pasado. Sí. Bueno, eso no se puede, me imagino que internamente no lo podés superar de ninguna manera, pero cuando ves todos estos movimientos... Superás, los años te hacen superar algo que ya no podrías vivir, ¿no es cierto? Inclusive hasta ese odio de entrada que te agarra, también lo tenés que sacar, porque si no es imposible. Nosotros lo único que estamos pidiendo es ya justicia, nada más. Vos tenés una hermana, que es Claudia. Yo tengo una hermana, sí, Claudia. ¿Y tu mamá vive? Vive. ¿Cómo se llama tu mamá? Coca le dicen. Coca. Realidad, sí. O sea, ¿y cuánto hacía que tu mamá estaba casada con tu viejo? Y hacía más o menos, calcula, unos 20 años. Vos tenías 15 años cuando lo asesinan a tu papá. ¿Estabas en el colegio, Aníbal, vos? Estaba en el colegio, sí, yo iba al colegio. O sea, nosotros estábamos mudando constantemente porque las amenazas hacían ir rajar inmediatamente. Yo iba a la escuela en Aedo y de Aedo nos tuvimos que ir a Flores, que era la casa prestada que le había prestado a mi papá un amigo. Y en realidad nos dimos cuenta cuando llegamos a Nazca y ¿cómo es? Y Avellaneda, el tumulto. Mi hermana era muy chica, tenía 9 años. ¿Quién te llevaba a vos a tu casa? Un chofer. Ah, un chofer te llevaba a tu casa del colegio, te ibas a tu casa. Sí, nos íbamos a casa y bueno, yo abro la puerta, salgo corriendo, llego a un metro, llego a verlo tirado en el piso. Me acuerdo que había, creo que eran militares, policía y militares ahí, no me querían dejar pasar, pude pasar. Bueno, una cosa terrible, ¿no? Che, y estás pidiendo justicia desde hace 44 años en realidad. La causa esta la empecé yo solo, en realidad, cuando cumplí la mayoría de edad para poder hacerlo. Luego, en el 2007, se suma mi hermana también. Pero sí, todos los años con muy buena repercusión y años ¿Qué causa? muertos. A ver, contame la causa. ¿Qué causa iniciaste? Nosotros iniciamos la causa por el asesinato en sí. Cuando más actividad tuvo esta causa fue cuando llega el juez Lijo, sí, donde nosotros tuvimos reuniones con él. ¿Quién crees que vos tenés claro quién lo mató? No, el juez Lijo ya dictaminó, quien Seferino lo sabe también muy bien, que fueron montoneros. Pero cerró la causa en ese momento. Entonces nosotros fuimos a la Cámara. ¿En qué época cerró la causa? Y hará 3 años más o menos cuando dictaminó la autoridad de montoneros. Fuimos a la Cámara dio lugar, instruyó al juez Lijo para que continúe investigando, pues nosotros fuimos y le dijimos, según nuestras informaciones, que era un crimen de lesa humanidad. Disculpame una cosa, Aníbal, ¿no? Porque te dejo con los muchachos acá, porque me impacta tu relato. Porque se trata de tu papá. O sea, se trata de una búsqueda de verdad, además de justicia, de una búsqueda de verdad porque te mataron a tu papá. ¿Vos pudiste averiguar por tu propio lado? O sea, en todos estos años, ¿te moviste? ¿Hablaste con alguno que podría haber estado allí? ¿Te contaron? ¿Sabes cuál es el problema? Que al ser voy a ponerlo así, ¿no? Un asesinato muy importante para la sociedad, quiero decir, vos encontrás rumores de toda índole. Es muy difícil por la de uno solo llegar a una conclusión que la podés hacer un poco viendo los momentos políticos vividos de aquel momento, de dónde podía venir, esto que el otro. Pero lo importante era que la justicia determine quiénes habían sido los autores. Y la justicia ya dictaminó, el juez Lijo ya dictaminó que fueron montoneros. Nosotros le presentamos un montón de pruebas por los cuales eran lesa humanidad, la cual por eso la Cámara lo instruyó para que continúe investigando, pero hasta el día de hoy el juez Lijo aparentemente no ha movido un solo dedo. Le pedimos que cite a Firmenich, a los que se encuentran vivos, ¿no? Y no ha citado a nadie. Lo que pasa es que ahí la discusión justamente está en lo que vos planteás, si eso no es un delito de lesa humanidad, y lo que ustedes vienen planteando es que hubo un aporte necesario por parte del Estado para poder cometer la ejecución. Es muy sencillo, El juez Lijo dice que fueron montoneros, dictaminó que fueron montoneros. Exactamente. Cuando matan a mi padre, tenían al gobernador de la provincia de Buenos Aires, eso. diputados nacionales, intendentes,
gobernadores de 5 provincias, Mendoza, Córdoba y alguna más, eran parte del Estado. Exacto. Entonces no hace falta mucho para darse cuenta de que fue un crimen de lesa yo me humanidad. acuerdo haber escrito Operación Traviata, haber entrevistado Qué libro a escribiste, Aníbal. te felicito. Qué libro Gracias. ese, Y por ahí Dios. quedaba claro que Montoneros, había funcionarios del gobierno de Videgain que habían contribuido con logística importante, llevando armas y después sacándolas En autos de la gobernación. en autos de la gobernación, y estaban muy claros quiénes eran. Acá Incluso, vemos Severino, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires. claro, era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que era Oscar Videgain, que era un caudillo peronista de azul, al principio conservador, pero que después, por influencia de sus hijas y de su esposa, se volcó hacia Montoneros y puso muchos funcionarios. No había ministros, pero sí había secretarios. O sea, no había ministros en el organigrama, pasaba de gobernador a secretario, subsecretario. Y la mitad era de Montoneros. Incluso algunos subsecretarios que la familia pidió al juez que lo cite, por ejemplo Ernesto Jaureche, Exacto. y el juez inexplicablemente nunca los ha querido citar, porque sabe, no, inexplicablemente no, porque el hijo sabe que probablemente los tenga que detener, y eso sería una conmoción. Imagínate Firmenich, Bonazo, Perdía, Jaureche, todos esos nombres. Pero, yo entiendo obviamente que políticamente había esa relación de dependencia, pero hasta ahora en todos los demás juicios por la represión ilegal, el Estado era la AAA, era Perón o eran los militares. Digamos, acá el juez tiene un problema de ir con toda una doctrina que hubo en todos los demás juicios por la represión ilegal. Pero discúlpame, a ver, el juez está diciendo que fue Montoneros, y Montoneros como organización, no era no es que decías Montoneros, había una organización vertical de Montoneros. Militar. Militar, formaba parte de los estados. Que vos decís que estaba inmersa en el Estado. Estaba en el Estado. Claro, porque la idea, ¿te acordás del Entonces, si contexto? querés, quitá eso, quitá Montoneros. Sí, pero eran Montoneros. ¿Cómo haces para poder decir, estaban en el Estado pero no eran estos? Eran confesos Montoneros. El contexto era que Entonces, ahí está la lesa humanidad. Perón había vuelto y había ganado 2 días antes las elecciones con más del 60% de los votos. A los 2 días le matan a Rucci como un ajuste, digamos, de Montonero, tratando de presionar a Perón. Ahora, Montoneros, si bien el peronismo había vuelto al gobierno, tenía una pata en la legalidad y otra en la clandestinidad, porque ellos pensaban que iba a haber una reacción militar y que por lo tanto ellos tenían que prepararse para esa instancia decisiva. Y prepararse quería decir acopiar armas, recursos. Entonces todo eso lo hacían desde el Estado, porque pensaban que esto no iba a aguantar mucho. Hay escritos de Firmenich. Y tenían son razón. documentos. De hecho, pasaban la clandestinidad. Claro, tenían razones en que ellos no pudieron después llegar al poder, sino que llegó la contrarrevolución. Exactamente. O sea, el fascismo. Pero aparte Es un problema Seferino, casi de Gramsci. Aníbal, Ellos ¿te pensaban puedo que era pegar una algo? crisis revolucionaria. y no lo Sí, lograron. dale, dale. Hay otra cosa, por lo que acabas de decir vos. Pues si la AAA tampoco era un organismo del Estado. Era paraestatal, obviamente. Pero no era un organismo del Por eso, Estado. hasta ahora O los sea, demás juicios se han tenido en cuenta a las Fuerzas Armadas, que digamos son una parte oficialmente una estructura del Estado, o a las fuerzas policiales. Digamos, hay un problema ahí del juez para cómo considerar a Montoneros, que es una organización guerrillera clandestina, como parte del Estado, ¿no? Yo comparto obviamente tu sentimiento y estoy convencido que Sí, obviamente pero acá no es una fue cuestión de Montoneros, sentimiento, ¿no? es una cuestión de ver las cosas. ¿Sí? Yo creo que si un juez dice, fue Montoneros, y vos sabés perfectamente quiénes eran, porque era público, quiénes conformaban Montoneros, y eran gobernadores, intendentes, secretarios, subsecretarios, y cometen un hecho de esta índole, entiendo. Aparte lo acaba de decir que es un tema de lesa Seferino, humanidad. ¿no? Si el hijo lo cita, lo tiene que detener. Pero supongamos que después llega a la conclusión de que realmente no da para sostener lo que se sostiene acá a partir de la Corte Suprema de Justicia, de quiénes son los autores por los cuales debería ser un delito de lesa humanidad. Pero por lo menos tiene que citarlos. Si todos dicen, Firmenich me dijo, Bonazo mismo dice, Firmenich me dijo, Jaureche también dice, Perdía dice, fuimos nosotros. Jaureche, ¿por qué ahí? Porque era subsecretario. Secretario de Asuntos Municipales. Era subsecretario del gobierno de Videgain y algunas fuentes lo involucran. Por lo menos el juez tiene que decir, bueno,
Vamos a citarlos. Se sabe- y después dice que no. ¿Se sabe fácticamente quiénes de Montoneros estuvieron ahí, en la casa de enfrente donde lo terminan matando el papá de él? Sí. ¿Se sabe los nombres de Sí, esa claro, gente? el jefe del pelotón es una persona que ya murió después durante la dictadura. El mejor cuadro militar de Montonero, que era Julio Roqué, un cordobés cuyo apodo era Lino. Para muchos el verdadero jefe de Montoneros, dado que Firmenich no era una persona de gran prestigio, por decir algo. Este es un revolucionario de verdad, Roqué, guevarista, educado en Cuba, pedagogo, de una familia conservadora tradicional de Córdoba, una persona que antes había matado al general Sánchez en Rosario, que ese era un pesado, y le acertó, mira, era tan buen tirador que le acertó desde un auto en movimiento, mientras el general se desplazaba y era tan bueno que el anuncio, que era el dictador de la época, dice, este no debe ser argentino, debe ser un comando argelino porque acá no hay nadie que pueda acertar ese balazo. Y era este tipo, que era además una persona... Y estuvo en la operación para asesinar al papá fue de jefe. Aníbal. De la operación. Antes pertenecía a la FARC y se habían funcionado con Montonero. Después hubo dos más que están bien identificados, Marcelo Curlat y Pablo Cristiano, que también venían de la FARC. Después había dos montoneros por lo menos, de los cuales creo que uno vive por lo menos, y nada más. ¿Quién Pero es? después hubo un ¿El que vive? No, eso no lo pude decir nunca, porque además era una fuente... ¿Es conocido? ¿Es Yo creo- importante? Yo creo que obviamente una cosa No, es es un empresario. una cosa es llegar a la verdad, pero el tema es que el juez tiene una decisión muy sensible en sus manos, Alejandro, porque si uno considera, si el delito de lesa humanidad permite que un hecho Sí, que pero ocurrió, escuchá yo- una cosa, Sí. que fue hace 44 años atrás, se pueda seguir investigando Claro, ahora. porque lesa humanidad. No Exactamente. Ahora, si vos considerás que este delito fue parte del Estado, todos los asesinatos que cometieron los montoneros van a tener la misma jurisprudencia. Bueno, quizás ese sea Es el un problema. tema- ese es un tema, Quizás ese sea el muy problema. sensible de fondo y doctrinario. Claro. Ese quizás es el problema, Sí, pero es doctrinario y inclusive... político, claro. Bueno, Pero hay otro tema, ¿Y inclusive entonces el mientras Tratado de Alejandro en el Roma... poder sería? Discúlpame. Exacto. mientras el periodo en que Cámpora fue o que estuvo como presidente, porque habría que circunscribirlo a ese periodo. Es un tema obviamente delicado, ¿no? Inclusive el Tratado de Roma no solo, en lesa humanidad, no solo habla de los Exacto. crímenes del Estado, Claro. habla de los crímenes de las organizaciones que sistemáticamente atentan contra. Y Solo nosotros, toque del Estado, pero la verdad que en otros países el Tratado de Roma y los delitos de lesa humanidad se aplican también, obviamente, sobre las organizaciones guerrilleras, Por sobre las supuesto que sí. organizaciones ¿Tu paraestatales. papá sabía que lo quería matar? Sí, sí, tenía sí, inclusive yo recuerdo que una vez, ya sobre el final de sus días de vida, me acuerdo que mi mamá le dice en un momento, José, mirá, ¿por qué no dejás? Y él le dijo, no, ya estoy jugado, no puedo. ¿Tenía guardaespaldas? Sí, Él dormía en la Por supuesto. CGT a veces, ¿no? la mayoría de las veces. ¿Qué tenía? ¿Una habitación arriba en la terraza? Tenía un departamentito con un solo dormitorio, donde normalmente estaba de lunes a viernes. Y esa vez, como yo cumplía años a los 5 días, él vino, el viernes vino, pero está todo planeado. A ver, primero un auto de Telefónica, hablamos del Estado, de ese momento. Entel. De ese momento, que estando mi abuela sola en mi casa, dice que había problemas en los teléfonos, ¿no? Se meten a mi casa y Ah, se buah, te infiltraron en tu casa en ese adentro. momento de Entel. Exacto. Para chupar el Para teléfono. chupar Claro, el teléfono. para intervenir. Yo no soy sincero, no sé qué más hay que comprar para que se den cuenta de que es un crimen de lesa humanidad. Ya no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer. ¿Te puedo hacer una Esto- pregunta, Aníbal? Sí, que, cómo no. digamos, te saco un poco de aquello, y te traigo a hoy. Por supuesto, es incomparable a ninguna situación de violencia política que se pueda estar viviendo hoy con todo el horror aquel. Pero, viste que hay cierta tendencia a decir, bueno, puede volver la violencia, otra vez están algunos personajes, otros. ¿Crees que estamos muy lejos de repetir alguna historia similar? Creo que estamos muy lejos, pero no hay que dejar que se prenda ninguna mecha. Escuchá, ¿eh? Ninguna mecha. Mira, yo por ejemplo, yo soy de Ituzaingó. En esta semana pasada y esta, todos los días amenaza de escuelas, amenaza de bomba en Hoy muchas fue escuelas. terrible, hoy fue un día Terrible. increíble con el tema de eso. Terrible. Y no se habla de esto. Y es peligroso. ¿No sabes por qué te lo pregunto? Porque precisamente hoy fue un día muy particular. Hoy hubo una bomba en Lanús, hubo una situación complicada en San Martín. Acaba de haber amenaza de bomba en el Metrobús enfrente del CCK.
Digo, pero todo eso queda muy chiquito al lado de la violencia con lo que fue política aquella se vive en la época. calle. Pero no importa, cualquier tipo de violencia hay que repelerla sí o sí. Nuestra sociedad no puede vivir más estados de violencia, porque eso nos hace no solo retroceder, pero retroceder muchísimo. Escuchame una cosa, ¿te llevabas bien con tu papá? Sí, sí, andábamos siempre juntos. A veces hasta me tenía que echar de la CGT. Me acuerdo una oportunidad, ¿qué haces acá? Otra vez vos acá, en las vacaciones de verano, ¿no? De escuela, siempre estaba con él. Y me fui a Edo, que vivíamos en esa época en Edo, y a las 2 horas estaba otra vez, casi me mata. Pero sí, viajaba con él también bastante. Viajé cuando asesinaron al secretario en Chivilcoy, Osvaldo Bianculi, que también fue terrible ese episodio. Sí, episodios terribles. ¿Y vos qué sentiste cuando hubo una especie de colocación en el podio de la moral setentista o de cierta moral montonera setentista en unos años pasados? O sea, había como un... Mira, yo sinceramente creo que en aquella época se atentó pura y exclusivamente contra un proceso democrático. Veníamos de diversos gobiernos militares y democráticos, donde Perón llegaba a la Argentina con un mensaje de paz. Era otro Perón, no era el Perón del 45, el de 46, 47, con un mensaje de paz, donde había abierto sus brazos inclusive a Balbín, que había sido uno de sus enemigos más acérrimos. Le había ofrecido la presidencia en dos oportunidades. La CGT era una pata fundamental para el proceso político y económico que había que transitar. La CGT no era la CGT de hoy. No, estamos hablando de los 70. Y Rucci era mucho más como figura que el triunvirato todo entero de la CGT actual, ¿no? Había pleno empleo y el tamaño de la industria y el empleo en la industria era infinitamente más importante. El tema era más político, no era político el Claro. tema. Mi viejo siempre decía no había solución gremial sin solución política. Tal cual. Y el retorno de Perón lo tenía obsesionado. Yo recuerdo que era una obsesión. A tal punto que cuando él era secretario general de la UON San Nicolás, ¿sí? Se enteró que iba a ser secretario general de la CGT, no sé, si el mismo día que fue electo, una cosa así. Y cuando aceptó con textuales palabras que te digo, siempre y cuando la CGT esté a disposición del retorno general Perón a la Argentina. Claro que eso era muy importante porque los metalúrgicos eran los gremios de punta, el gremio de punta. Y se le fue el habían primer ido a secretario general Perón. metalúrgico. Se le habían ido a Perón con Bandor, ¿no? Con la idea de Perón no vuelve más, hagamos nuestra... El neoperonismo. Claro, el Peronismo sin neoperonismo. El neoperonismo. Y él encuentra en Rucci un metalúrgico que le es leal antes a él que a su propia organización, antes a él que a la UOM. Y eso para Perón era muy importante. Por eso la elección de semejante blanco. Y Perón dice, me cortaron las patas en el velatorio de Rucci. O sea, no lo dijo primero Maradona, lo dijo Perón. Me cortaron las patas y era verdad, porque Rucci había firmado un pacto social con los empresarios y el Estado, que muchos decían, no, ¿cómo vas a firmar esto? Ahora que estamos nosotros, pidamos más. Seferino, Perón llora profundamente la muerte del padre de él. Sí, claro. Sí que no era una persona de llorar y tampoco de ir a los velatorios, ni ir a la Chacarita, fue a la Chacarita. Fue un golpe letal para él, porque el pacto social que firmó Rucci, no cualquier otro sindicalista lo hubiera firmado. Recordemos que esto era en el contexto de un gobierno que quería bajar la inflación, con un plan llamado Inflación Cero. Lo tenía Helbar a su cargo y la contención inflacionaria era crucial. Por eso pensá que la negociación de la UOM era líder para el resto de los Exacto. sindicatos. Era Por eso punta de tan lanza. importante. Lo que acordaba la UOM era... Ahora vos fijate el rol importantísimo que tenía el sindicalismo en ese momento, Sí, ¿no? Y vos que lo sí. acompañaste a tu viejo, digamos, y con la figura central que fue en el sindicalismo, cuando veías la lucha esa que daba, contás que lo acompañabas en los viajes, demás, vemos en las negociaciones en las cuales estaba, cómo se apoyaba Perón en él. ¿Qué te pasa cuando, después de haber conocido eso, te encontrás con el Pata Medina, con el Caballo Suárez? Es lamentable, te soy sincero, es lamentable. Es lamentable, yo creo que hay que ir a fondo contra todo tipo de mafia, de una vez por todas, sindical, política, empresarial, la que fuere. No merecemos vivir así, no merecemos vivir así. Pero ¿qué más se puede decir que eso? Nosotros venimos de otra escuela.
y una cosa distinta, donde, mira, yo hoy venía para acá y me estaba acordando, para comentárselo, ¿no? Cuando mi viejo viajaba a ver a Perón a España, como es lógico, a la UOM le daba unos viáticos, ¿sí? Y en una oportunidad, me lo contó mi vieja, le sobraban $1000 y fue lo devolvió al gremio. De los viáticos le habían quedado. ¿Devolvió $1000 tu papá? Claro, de los viáticos que le quedaban. Era otro tipo de... O sea, que Luis Zamora devolvió guita que le sobró del financiamiento de las PASO. Digo, hay todavía O sea algunos que, políticos que son además, no o sea que tengo Rata ninguna Medina- duda que hay. Murió Y Rucci muchos. y la mamá de él tuvo que salir a trabajar. Sí, por No supuesto. tenía plata ahorrada. ¿En serio? ¿Tu vieja Sí, se en el le policlínico de la UOM. ¿Sí? ¿Qué hizo? Sí, ¿Cómo? En el policlínico de la UOM, Ahí. en la clínica. en el ¿Cómo se policlínico. llevaba con Lorenzo Miguel, tu viejo? Bien, bien con sus discusiones, Claro. con sus discusiones muy importantes, pero había cosas en común, o sea, se discutía, pero el objetivo en definitiva era el mismo, porque era el retorno de Perón. Ahí, calculá que mi viejo lo mata muy poco después del segundo retorno de Perón, pero venían de muchos años juntos. Mi viejo venía de la época de Bandol, mi viejo había renunciado a la UOM por el peronismo y el neoperonismo. Se fue directamente. Y después, Por lealtad a Perón. claro, o sea, la discusión del peronismo y del neoperonismo lo hizo enfrentarse a Bandor, renunciar a la Unión Obrera Metalúrgica. Yo me acuerdo que pusimos en venta la casa que tenía en Villa Martel y que le habían comprado a través del banco, no me acuerdo qué banco era, hipotecario, una cosa así, y iba a comprar un taxi para salir a trabajar. Esta es la verdad. ¿Quién? Mi viejo. Esta es la verdad. Estoy hablando de años 60 y algo, 66, 67, por ahí, 65. ¿Vos tenés mucho odio internamente? ¿Odiaste? No, gracias. Sí, bueno, odiar. Tenía 14 años. Olvídate. Claro. Pero después, ¿qué te empezó a pasar? ¿Con el correo que te No, después analizaste? empecé a- ¿Cómo lograste salir? Me di cuenta que había que perdonar. Que había que perdonar. Sí, yo sinceramente los perdoné. Lo que no quiere decir que no quiero que la justicia dictamine. los asesinos Es otra de tu historia. viejo? Pero, ¿cómo, perdón? ¿A los asesinos de tu viejo los Sí. perdonaste? Sí, ¿Sos religioso? creo en Cristo. ¿Los perdonaste, che? Sí. Pero con ayuda de, no sé, de ayuda psicológica. Capaz que con la ayuda de mi viejo, qué sé yo. No se puede vivir del odio, Fantino. Repetime eso. No se puede vivir del odio. No, pero de ahí a perdonar a los asesinos. Pero es perdonar, es no hacerte más daño vos. ¿Entendés lo que te quiero decir? No. Es no hacerte más daño vos. Si vos tenés el odio encima continuamente durante 44 años, me hubiese pegado un tiro en la cabeza. No puedo vivir así. No puedo vivir así. ¿Y el resto de la familia cómo lo vive? De la misma ¿Tu manera. hermana, tu vieja? De la misma manera. No hay odio, me explico. Sí. Quizás perdonar parece demasiado. Claro, ¿quién puede perdonar que te mate tu viejo? Quizás no sea la palabra exacta, pero como que ya no hay odio, no hay... ¿Te quedaron cosas tu viejo? ¿Perdón? ¿Físicas cosas te quedaron? ¿Tenés mucho recuerdo de él? Recuerdo, sí, pero no, sí tengo algunas cosas, sí, pero tonterías. El paraguas de Retorno de Perón. Ah, ¿sí lo tenés? Sí, lo tengo. Dice que está en todas las fotos famosas. Sí, en lo Ezeiza, tengo. en el aeropuerto. Este, O Morón era. Morón. Bueno, un libro Morón. muy lindo que se hizo en aquella época de la CGT, que era un plan de gobierno prácticamente. De aquella época también lo tengo, muy pocas cosas, ¿no? ¿Y Perón? ¿Qué recuerdo tenés de Perón? ¿Vos te Yo encontrás con tuve- Perón en el velatorio? ¿Te encontrás No, con yo estuve en varias oportunidades siendo chico, ¿no? Y era, viste, como ver algo. Calculá que se venía hablando en mi casa de Perón, y uno ni lo conocía, pero en esa época, viste, No era que le tenía no el es canal de como ahora, cable. claro, ni la cara, qué sé yo. Claro, no podías meterte en una computadora y buscar Claro, Perón. Google. Tu papá viajaba a ver. Sí, sí, él Sí, sí, es así. pero siempre solo. Viene o sea, nunca con la Mafisteri. familia. No tenía nunca- computadora. claro, Sí, claro, Mafisteri. claro. Viene Bien, Mafisteri. Vos no tenés computadora. ¿Y quién es Mafisteri? Claro, vos- ¿viste? Y te soy sincero, de verdad. Yo lo vi en Gaspar Campos, ya ahí con mi viejo, después en la Casa Rosada varias veces. Y la primera vez que la vi, parecía un tipo de 4 metros. Claro. ¿Cuántos años tenías ahí vos? Y en esa época tendría 13 más o menos. Y cuando lo matan a tu viejo, vos lo ves, Perón te da algún tipo de palabra, de ayuda, te recordás, lo ves ahí luego Más con mi mamá. con tu mamá. Nosotros éramos muy chicos.
Yo me acuerdo cuando fue a la catedral él, que nos vino a saludar a la familia, que estábamos en primera fila. Sí, siempre, no directo de él, pero siempre a través, o sea, o de Lorenzo Miguel, o de este y del otro, el saludo, el apoyo, esas cosas que nunca alcanzan en realidad, ¿no es cierto? Porque a nosotros, vos calculás que te quite a tu viejo en plena adolescencia, es jodido para seguir derecho después. Claro. Pero gracias a Dios tuvimos una vieja muy fuerte, en el buen sentido, y o sea, más o menos derecho. Tu vieja tuvo que salir a laburar. Me quedo con esta historia. La cantidad de gente que está viendo la nota, la cantidad que me explota el teléfono. Sí. Bueno. Sí, me imagino. Sabés que yo creo que Rucci es un personaje muy actual. Sí. Es muy difícil explicar a Rucci, porque voy a decir Rucci y todos lo conocen, ¿no? Y es muy actual en la forma de vestir, en la forma de hablar. Si escuchás algún discurso, te parece que estás hablando con alguien de ahora. La forma de vestir, los lentes ahumados. Es una persona como que va creciendo. Además, en el peronismo, los sindicatos siempre lo veneraron, pero medio a la escondida, ¿no? Porque son muy pragmáticos los sindicalistas. Pero me parece que en el peronismo es una figura que se ha agrandado. Está muy metido en lo que son las bases sindicales y en los cuadros medios sindicales. Que lo toman, yo te digo porque lo he vivido en todos estos años como experiencia, lo toman como ejemplo de lucha y de trabajo. ¿A qué te dedicas, Aníbal, vos? Yo soy concejal por Ituzaingó, por el distrito de Ituzaingó. ¿Por el peronismo? Sí, por supuesto. Por ¿El sindicalismo nunca te... Frente Renovador Una, soy peronista. Por ¿Del sindicalismo nunca te atrapó? Digamos, seguir la carrera de sindicalismo. No. Siempre acompañé. Siempre acompañé, pero nunca fui... Muchos se creen que yo soy dirigente gremial y no lo sé. Claro, no lo fui, no lo soy claro. y no lo seré, creo. Claro. No, pero siempre acompañé. Yo me crié dentro de la Unión Obrera Metalúrgica, dentro de la CGT. Era muy chico, entonces es muy fácil que te... ¿Te puedo preguntar algo a Seferino? Sí, claro. Que es el que más investigó el tema. Porque ahí me están, digamos, obviamente está escribiendo todo el mundo. Es tremendo. Están viendo todo. Todo el mundo. Sí. Todo. No, y algunos militantes me están diciendo que en Montoneros la decisión del asesinato de Rucci generó mucha interna. Sí, claro. Mucha interna. Claro. Y que no fue una decisión de la militancia, no, claro. sino que de un sector de la militancia. Es un sector, es la dirigencia, ¿verdad? Y después eso provocó una gran convulsión interna y fue el germen de una gran separación que hubo en Montoneros. Ya unos pocos meses después, surgimiento de la JP Lealtad. Claro. Por ejemplo, Horacio González, claro. Chacho Álvarez y otros. El cura Mujica, porque el padre Mujica, claro, había apoyado a Montoneros, pero hasta que volvió Perón, después les dijo cosas tremendas. Le dijo, bueno, y uno de los curas, Villeros, es el autor de la soberbia armada. Ustedes, porque creen que tienen armas, eso es la soberbia armada. Nace esa JP Lealtad, que se escinde de Montoneros. O sea, Montoneros pierde mucho, y especialmente en las villas. Que reniega de la violencia, ¿no? Reniega de la violencia. Exacto. Y dice, bueno, ya Perón está, ¿a qué vamos a seguir? En cambio, Firmenich, la cúpula, Lino Roqué, que ya venía del marxismo, ellos creen que la democracia, en fin, es un capítulo importante, pero que tenía que ser necesariamente la antesala de la revolución socialista, que no se podían detener en eso, que Perón al final lo defraudó porque es un líder conservador, mientras ellos son socialistas. Es una famosa charla de Firmenich en noviembre, diciembre del 73 en la UBA, explicando cuáles son las diferencias con Perón y hablando del asesinato de Rucci solapadamente. Quiero preguntarle a Gustavo Yáñez, ¿no? Aparte Sí. de la ruptura en Montoneros, obviamente lo que se produce es una ruptura brutal en el peronismo y una reacción Muy también muy De fuerte Perón. por parte del Estado, de la policía, del ejército. Con esto está contando la historia que nos está contando Aníbal, ¿no? Pues la historia humana, ¿no? Casi no hay política en lo que nos está contando Aníbal Rucci sobre el asesinato de su papá. Yo no sé, Gustavo, si esto se estudia en los colegios. ¿Cómo se estudia la historia argentina, la nueva historia argentina, la historia más moderna argentina? ¿Cómo se hace? A ver, contame, ¿cómo se lleva adelante? ¿Cómo se le explica a los pibes esto? Te estás enfrente, tenés justo enfrente tuyo al hijo de un tipo que mataron, a un paradigma del sindicalismo argentino. Con menos pasión,
sea, se intenta contar a los chicos un cuento de qué pasó y cómo fue, pero con menos pasión por eso que pasó, ¿no? A ver. Parece que es una historia, digamos, más neutral, digamos, de cómo fue. Yo creo que el personaje para los chicos es mucho menos conocido, digamos, no saben quién es. Y tienen ideas de cosas que pasaron, pero no las logran vincular como nosotros con ese día, con lo que pasó, con dónde estaba yo, se tiene mucho menos de vínculo. ¿Se vínculo. cuenta con menos pasión o que hay que contarlo con menos pasión? Porque fue una historia de pasiones. Seguro, de ambos lados. yo diría, se cuenta con menos pasión. No sé si hay que contarlo con menos pasión, ¿no? No tengo idea cómo se cuenta esa historia. Yo creo que es mejor que es mejor contarla como fue. Pero Yo el me acuerdo cuentito que está bien, pero viste cómo es esto, digamos, la historia la escriben los que ganan. Entonces, digo, hay grieta entre los, ¿cómo decirlo?, los referentes de educación. Digamos, vos sos el referente de educación del Frente Renovador, ¿sí? Importante. Digamos, y ahí es un referente de educación nacional. No, ya lo sé, pero lo que te quiero decir es que, digamos, ¿cuentan diferente el cuentito desde el lugar político de donde lo cuentan? Yo creo que no. ¿Entendés lo que digo? Yo creo que no, yo creo que hay un poco de ideologización. Me parece que toda la historia de los otros estudiantes, de los partidos políticos ahí metidos, ahí sí hay un relato más ideológico, no en la escuela, no con los docentes. Hay que separar mucho quiénes son los docentes y quiénes son los sindicatos. Más de la mitad de los docentes no participan de ningún sindicato. ¿Y la bibliografía, los libros de texto, cómo son? Intentan ser mucho más profesionales en el sentido de buscar historiadores, de ser más neutrales, de no tomar posición. Además, porque en la Argentina, si no, de un gobierno a otro, tienen que tirar todos los libros. Digamos, eso es buenísimo. Métete ahí. A ver, de un gobierno al otro tenés que tirar todos los libros. Claro, porque cada uno tiene una visión diferente. En la última década fue una nueva historia, hubo un revisionismo, pasó o no. Entraron a la escuela libros de cosas que normalmente no se enseñaban. Poesía erótica, todo este tipo de cosas que generaron mucho conflicto, digamos, ¿no? Que los maestros no los querían, pero que el Estado los compraba y los repartía, digamos, ¿no? Y yo creo en esto las editoriales intentan tener un poquito más de distancia, ¿no? De contar una historia. ¿No hay una visión, digo, cuando se enseña romántica, una mirada romántica sobre los montoneros? No me parece de los docentes. Creo que mucho más de los chicos que militan. ¿En la escuela? En la escuela, no, sí. Yo creo que se estudia básicamente sí desde el terrorismo de Estado. O sea, los 70 se introduce la enseñanza de los 70 básicamente hacia lo que fue el terrorismo de Estado, y me parece que sin mucha profundidad entre los antecedentes, la historia previa, el contexto mundial en que todas esas cosas se dieron, porque también digamos que hace 40 años la Argentina era otra Argentina y el mundo era otro mundo. Totalmente. Donde los parámetros para medir lo que era legítimo e ilegítimo, lo que no eran los parámetros de hoy. O sea, Plena Guerra Fría. o sea, una cosa cuando vos analizás un crimen, decís, bueno, sí, lo tenés que analizar desde la justicia y desde los parámetros de hoy, pero cuando analizás la historia, analizarla desde los ojos de la vivencia de hoy es ridículo porque no entendés nada. Creo que hay una generación nada, que es la ¿no? mía que estudió y que vivió, digamos, los montoneros con una visión mucho más romántica. Pero en la escuela o en les enseñaban así, les enseñaban así. Sí, en la escuela, y les conté que pasé por muchas, ¿no? Sí. Les enseñaban eso de la década del 70. Sí, y no estoy hablando solamente por mí, digamos, sí. De tu generación. ¿De la violencia en general o de montoneros? Yo no lo puedo decir eso porque yo particular. hice la secundaria en un liceo militar, así que No, bueno, claro, no te pasaba. Y yo durante la dictadura, así que... Claro, Jóvenes idealistas que buscaban, Cuando iba a la secundaria, primer año, no me olvido nunca más, que estaba educación cívica en mi época. Yo discutir con la maestra porque tenía una época de militares, ¿no? Una concepción antiperonista terrible, y yo un atrevido, que no tenía ni idea de nada, pero había una bajada de línea importante sobre estos temas, a favor de los procesos militares. Yo no me olvido más, discusiones fuertes, pero fuertes, y después en otra escuela con la de historia también, quizás me estés viendo, también el tema de Rosas, de esto, discutiendo cosas muy fuertes, o sea, había bajada de línea. Bueno, Rosas importante. Es un ejemplo clarísimo. Rosas va cambiando de lugar en el podio según el gusto según el gusto Ahora, según qué el gusto del difícil gobierno.
ser chico en un país que no tiene la historia cerrada, ¿no? En donde nadie te puede contar un relato. Qué interesante eso, a ver. Donde cada uno... Métete ahí, ¿qué decís? Es vivir en una sociedad donde los adultos no terminan de cerrar la historia, entonces cada uno te cuenta otro cuento. Sí, ¿viste? en Brasil había un senador brasileño que siempre decía, mire, Brasil es tan incierto que ni el pasado es seguro. Imagínense el presente y el futuro, bueno, no llegará nunca. Ahí hay una cuestión... Acá también es así. No, pero es una cuestión general, porque cada vez le hacemos preguntas distintas en función de nuestros dilemas de hoy a la historia del país, y es natural que así sea. Estamos reviviendo procesos en función de nuestras demandas de hoy, y es un diálogo permanente que va modificándose porque nuestros problemas se van evolucionando. Así que eso es una cuestión natural. Ahora, Marc Bloch, que es un historiador francés, perdóname, que murió, vivió en la época de la Segunda Guerra Mundial, justamente planteaba esa situación dialéctica entre el presente y el pasado. ¿Quién es? Marc Bloch, un tipo genial. Quiero meterme de a poco en otro tema, porque trajo unas placas, después nos vamos a meter en la actualidad, pero Eddie, y vamos a hablar de educación. Me quedé helado con los números que trajiste de la escuela privada versus la escuela estatal o la escuela pública. Y yo estoy dentro de ese número, porque yo estoy entre el 70% que no termina o que no terminó en tiempo y forma ese camino entre la primaria y la secundaria. Sí. A ver, explícame de qué se trata, Eddie. De todos modos, temporalmente no te comprende a vos esto, porque estamos hablando de los últimos 10 años, o sea, cumplió 10 años hace un tiempito ya la vigencia de la secundaria obligatoria. Antes era, hasta hace 10 años, era solo la primaria obligatoria, se sumó la secundaria como para decir, bueno, hay mayor requerimiento, mayor necesidad de capacitación de la gente, hay que darle secundaria obligatoria. En el balance de eso, entre quienes empezaron en los últimos 10 años la primaria... Escuchen esto, que es muy fuerte. Y debían haberla terminado, ahí tenemos las placas para verlo, vamos a arrancar por un total país. En la escuela pública, en la escuela estatal, un 30% nada más que empezó la primaria, termina la secundaria en tiempo y forma. Déjame ver eso entonces. ¿Cuántos cumplen el ciclo primaria? Última línea, total país. De los que empezaron la primaria y terminaron la secundaria en la escuela estatal, que es la primera columna, señalado en verde, 30%. En la privada, el 69%. Ahí vos tenés un triunfo, que arrancó un éxito. En la primaria y terminó y egresó en quinto año. O sea, la obligatoriedad empezó primer grado y terminó el secundario en 2007-2015. En las privadas el 69% y en las estatales el 30%. El 30%, y ahí tenés algunos guarismos, tenemos los datos de todas las provincias. Córdoba. Estos son datos del Observatorio de la Universidad de Belgrano. Ahí lo conversábamos antes con Yáñez, bueno, un instituto que tiene seriedad en el manejo de estas cifras. Córdoba, 22% empezó la primaria y terminó la secundaria en tiempo y forma en el Estado. Impresionante. 86% en la privada. Ese es uno de los polos más extremos hacia menos eficiencia de la estatal y más eficiencia de la privada. Entendiendo que el que no terminó no tiene chance de mercado laboral, no tiene chance de inserción en la sociedad. Claro, y no estamos hablando de deserción porque la ocupación laboral te está entreteniendo mucho, porque estamos teniendo un problema justamente en esa franja de edad de las mayores cifras de desempleo en el país. O sea, no es que se termina... Bueno, y ahí teníamos más cifras. Capital Federal 38,78, Corrientes 25,77. Estoy comparando pública con privada, porcentajes de gente que empieza la primaria y termina la secundaria. Gran Buenos Aires 35% y 59%, menor eficiencia de la escuela privada en el Gran Buenos Aires. Tenemos la irrupción de un montón de escuelas privadas y sectores populares que van a escuelas privadas en el Gran Buenos Aires, huyendo ¿Privadas también son las parroquiales, Eddie? Sí, privadas. Y a ver, Yáñez, con estos datos que nos trajo Zunino, el otro día, cuando Eddie planteaba esto en el grupo, yo le dije, ya, Eddie, hagamos este tema, invitemos a Gustavo Yáñez, hagamos este tema, charlémoslo. Ahora, o sea, déjame que te muestre la última plaquita, porque esto te habla también de cuál es el efecto a la hora de elegir primaria y secundaria. 755.000 chicos que entraron a primer grado en este periodo. A escuelas del Estado, 266.000, a escuelas privadas, 489.000.
A ver, ¿qué mirada tenés de esto? Perdón, Romy, ¿ibas a Sí. decir algo? No de este tema, así que si después me querés dejar un minutito, pues una noche muy especial, me escribe Claudia Rucci. Sé que se suma de alguna manera a la mesa, así que si me dejas en un momento sí, hablar, si te parece que es ahora. Sí. Bueno, le mando un beso grande y la sumamos porque lo que me dice es que no estamos aclarando por ahí que a Rucci lo asesinaron en democracia y que eso es lo que lo diferencia de otros crímenes de Montoneros donde la AAA no existía. Es cierto, de la AAA, Y me dice que es el dato fundamental que le está faltando a la mesa. A mí me da risa cuando alguno me pone algo de tu padre, la AAA. La AAA no existía en el año No, la 73. AAA recién el primer atentado el 21 de noviembre del 73. No existía. Tal vez como reacción también a esta Tal vez situación. como reacción, sí, claro, No a las sé, órdenes no sé, de yo Perón sí. y demás. Pero es democracia. Habíamos vuelto a Pero la el punto democracia el de Claudia 25 está de bien, mayo está del bien. 2003. Tanto era democracia que además el presidente Muy era bien. interino y iba a dejar paso a Perón, que ya había sido elegido. Es un crimen en democracia, es cierto, es una gran característica, lo que prueba que la democracia era instrumental para Montoneros, no solo para Montoneros, Tal cual. porque la democracia en realidad tiene mucho rating a partir del 83 en este país. Antes era otra cosa.